Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema demanda, oferta y punto de equilibrio. Como es de todo sabido, en economía el intercambio de mercancías es una de las condiciones básicas que permiten para generar satisfactores a las necesidades. Hablemos primero de qué es el mercado. Antiguamente, pues obviamente era un lugar físico, era un espacio marcado, delimitado. Si vemos las ciudades antiguas o aquellas tradicionales, vamos a encontrar que siempre en el centro o donde haya mayor movimiento en una población, pues ahí se ubica el mercado y están esperando quienes ofrecen sus productos a quienes los están necesitando. Y ahí se desarrolla el intercambio. Sabemos que con el devenir de la historia, primero eran trueques, luego obviamente apareció la moneda como mediador ahí en el intercambio, de tal manera que pudo entonces establecerse con claridad a lo que ahora nosotros le llamamos precio. El precio viene a convertirse en una situación así muy particular, puesto que su determinación, si nos vamos del lado del productor, va a depender mucho del costo de los factores y del margen de ganancia que se quiera obtener. Y del lado de los compradores tenemos claro que su capacidad de pago y el nivel de satisfacción que pudiera presentarle un bien o un servicio que se está requiriendo en ese momento, pues también ayuda a determinar con claridad cuánto se está dispuesto a pagar. Y si el oferente acepta estas condiciones, pues se realiza el intercambio. Se pudiera ver al revés también, en el sentido de que viene el oferente y en función de lo que esté dispuesto a pagar un comprador, se anime o no a poner a disposición del consumidor su producto. Dos elementos claves. La demanda es el primero. ¿Y qué podemos entender por demanda nosotros? En este caso estamos hablando de la cantidad de un bien o un servicio que aquellos que lo necesitan, que lo están requiriendo, están dispuestos a comprar en función de un precio acordado. Es natural encontrar una relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada porque se ponen en claro cuánto están las partes dispuestos a adquirir o a producir o a poner a disposición del otro en función del precio que se conviene. Esta representación la podemos encontrar en dos formas. La primera puede ser una tabla o una gráfica. La segunda, de tal manera que ahí se puedan expresar, digamos, las diferentes combinaciones en función del precio y las cantidades, lo que cada parte puede adquirir o puede vender según la posición en la que estemos ubicados. Acá tenemos el ejemplo de una tabla de demanda donde hay diferentes precios. Aquí están de 60 hasta 10 y están los valores de las cantidades y están las cantidades que están dispuestos a comprar los demandantes en función del precio. Y notemos que entre más alto el precio, menor es la cantidad que se pueda requerir. Factores vamos a estudiar varios, pero inicialmente el elemento clave aquí es precio mayor, cantidad menor. Precio menor, cantidad mayor. ¿Cómo lo podemos observar en una gráfica? Es decir, cuando estamos visualizando la curva, aquí podemos apreciar cómo esa curva va desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. A eso en economía y también en matemáticas se le conoce como pendiente negativo. Y ustedes se dan cuenta que esa misma relación que se ve en la tabla se puede encontrar en la gráfica. Si va creciendo la cantidad, es claro que el precio debe de ir disminuyendo. Hay una ley que resulta de todo esto, se conoce como la ley de la demanda decreciente. Y aquí hablamos de que cuando sube el precio de un bien, ceteris paribus, los compradores tienden a comprar menos. Esta terminología latina, el ceteris paribus, lo que nos está indicando es que la única variable que está considerándose al respecto es la variable precio. Y todo lo demás va a permanecer sin cambios. Nosotros sabemos que en un mercado, en una economía, en el proceso económico en un país, pues hay muchos factores que intervienen. Pero en este caso, para entender la originalidad de la demanda en cuanto a su comportamiento, se considera única y exclusivamente el precio. Entonces, cuando el precio baja,
y todo lo demás se mantiene, la cantidad demandada pues va a aumentar. ¿Qué determinantes podemos encontrar en la demanda? Puede expandirse o puede contraerse en función de diferentes factores. El que ya estudiamos claramente es el precio, es el que mayor atención se le ha puesto hasta el momento, y vemos claramente que lo que está establecido ahí es una relación inversa entre precio y cantidad. Sube uno, baja el otro, baja uno, sube el otro. Otro factor que podemos encontrar es el ingreso, tal y como se mencionó hace unos momentos. La demanda puede ampliarse o puede contraerse en función de las condiciones de ingreso de los consumidores, porque si tienen más ingreso, la propensión es a comprar más cantidad de un bien o un servicio que se está necesitando o requiriendo en ese momento. Pero si las condiciones cambian, es decir, sea una situación que afecta significativamente el ingreso, entonces vamos a encontrar una contracción ahí de las cantidades demandadas. Otros factores pueden ser el precio de los bienes sustitutos, que pueden bajar o pueden subir, y eso puede alterar, es decir, cómo puedo yo cambiar ahí de estar requiriendo un bien de una marca, por mencionar algo, y en función de su precio pensar o considerar el hecho de que mejor comprar otra marca, ¿no? Es decir, sacrificar muchas veces un poco de calidad en función de satisfacer una necesidad que por el precio, digamos, de la que se vio originalmente, pues nos resulta complicado poder adquirirlo. Otro elemento es la población, y es claro que al haber más población puede haber mayor demanda de bienes y servicios, y esto también puede tener su efecto en el volumen de demanda. Así como puede subir, hay que tener claro que la población también puede disminuir, ya sea por cuestiones de migración u otros elementos. También están los gustos y preferencias, que, como tenemos claro, es una situación de momento y pueden cambiar. Y así como puede incrementarse, también puede disminuir. Otros elementos que pudieran considerarse como especiales tienen que ver mucho con cuestiones de legislación, es decir, puede ser que un país decida limitar el ingreso de algún producto extranjero y que entonces nos veamos en la necesidad de adquirir uno local que, aunque tal vez no llene la expectativa mínima, pero ahí está y nos corresponde entonces enfrentar esa realidad. Puede ser como lo que está sucediendo actualmente, una enfermedad así muy complicada. También tiene que ver con las modas, aunque esto tiene su relación con los gustos y preferencias, pero recordemos que muchas veces las modas son aspectos que son importados. La contraparte de la demanda, pues, es la oferta. Aquí ya analizamos la situación desde el punto de vista del productor o del oferente, y la cantidad que se va a ofrecer tiene de una u otra manera que ser lo suficientemente atractiva en función del precio para que el oferente esté dispuesto a entregar sus activos o sus bienes al servicio de los demás. Y aquí tenemos otra vez el término del ceteris paribus, es decir, que todo lo demás tendría que permanecer constante a efecto de relacionar única y exclusivamente el volumen o la cantidad a ofrecer por el precio que más pueda interesarle al oferente. Claro, esta situación puede variar porque la oferta puede aumentar o puede disminuir cuando así suceda un aumento o una disminución en los precios. Para entender mejor esta idea, veamos esta tabla, muy similar a la que vimos recientemente, pero si nos damos cuenta aquí, a mayor precio vamos a encontrar una cantidad mucho más alta que de la que se pueda estar observando cuando el precio va disminuyendo. De tal manera que aquí a un precio de 60 estamos hablando de ofrecer 100, pero a un precio de 10 que resulta poco atractivo para el oferente, pues únicamente ofrecería 10 al mercado. De igual manera, tenemos cómo graficar esta situación, es decir, en lo que le llamamos curva, y aquí claramente vemos que la posición es totalmente contraria a la de la demanda. En tal sentido, la pendiente es positiva. Es decir, que conforme va incrementándose el precio, entonces se va incrementando la cantidad que se pueda ofrecer a los demandantes. Así como la demanda tiene sus determinantes, claramente la oferta también, es decir, la oferta puede expandirse o puede contraerse. ¿Qué condiciones son las que tenemos que estar evaluando? Ya vimos la del precio, mayor oferta. Pero aparte de eso podemos hablar también de la tecnología, es decir, esta tecnología puede provocar una reducción de costo en el proceso productivo y por lo tanto pueda permitir utilizar de mejor manera los recursos y con ello aumentar la oferta. Podemos tener el caso también del precio de los factores, porque si estos se reducen, pues podemos elevar la oferta, se puede producir más
el caso de los bienes sustitutos, podemos observar que si estos, digamos, tienen un comportamiento en el sentido del alza, puede ser que a nosotros nos favorezca porque si mantenemos un precio, entonces la gente nos va a comprar más, y puede ser todo lo contrario, es decir, seamos nosotros los que tengamos que subir el precio por diferentes razones y la competencia o los bienes sustitutos lo mantienen, entonces es natural que la cantidad, en este caso, que se vaya a ofrecer y que el mercado acepte, tienda a disminuir. Otro de los aspectos es la organización del mercado. Vamos a estudiar en temas posteriores la situación de los tipos de mercado que existen. De hecho, en las condiciones de competencia que puedan estar reguladas o no en un estado, pues tienen su impacto. Hablemos de las importaciones, hablemos de las exportaciones, que son elementos que de una u otra forma también pueden ser incentivos para modificar el volumen de oferta. Y también tenemos las cuestiones o los elementos especiales. Aquí podemos hablar de tendencias, podemos hablar de también aspectos legales, porque de una u otra manera los estados van a estar buscando la forma de condicionar la aparición de determinados productos que de una u otra manera pudieran ser caracterizados como esenciales. En cuanto a tendencias, definitivamente puede ser algo que si no se estudia con detenimiento puede afectar positivo al tener claridad en cuanto al comportamiento de la demanda, o bien, si se descuida este aspecto, pudiera tener un impacto negativo, ¿verdad? La relación entre la oferta y la demanda nos lleva a estudiar un tercer elemento, que es el equilibrio de mercado. Y aquí estamos hablando en el momento justo donde el demandante y el oferente coinciden en función del precio y se procede el intercambio. Uno de los criterios que tenemos que entender aquí es que tiene que darse de manera voluntaria de ambas partes. Eso es lo que esperamos, ¿no? Hay condiciones que pueden cambiar esto, pero claramente representa una condición clave en este proceso. ¿Cómo encontramos este punto de equilibrio o este momento? Generalmente es en el cruce o la intersección de las curvas, tanto de la oferta como la demanda, si estamos evaluando la gráfica, o podemos también observarlo en la tabla cuando a un precio coinciden las cantidades de ambas partes. ¿Qué sucede cuando se alcanza este momento? Es que no vamos a encontrar ni escasez ni excedentes en cuanto al bien o servicio que se esté ese momento procesando. Hemos hablado de los factores o elementos que puedan estar de una u otra manera afectando tanto la demanda como la oferta, ¿verdad? Y esto, si hay contracciones o hay expansiones, definitivamente van a influir en la determinación de este equilibrio. Aquí ya tenemos la tabla combinada, es decir, tanto la oferta como la demanda son los valores que vimos hace unos momentos. Aquí en una sola gráfica incluimos las dos curvas, tanto la oferta como la demanda, y notamos dónde queda la intersección. Y en este caso el punto de equilibrio, más adelante se estudiarán procedimientos para determinar exactamente cuál es el valor allí en cuanto a cantidad y precio. Aquí lo que a simple vista podemos observar es que estamos con un precio por encima de 40, no sabemos cuánto, y una cantidad que está entre 30 y 40, que pudiera ser 35 o 36. Esta incertidumbre la vamos a resolver cuando procedamos a encontrar estas situaciones. Si pudiésemos observar en la tabla que a un precio determinado coincidieran las cantidades, entonces la situación es mucho más sencilla. Pero aquí nos damos cuenta que habría que hacer una serie de operaciones para establecer cuál es el precio en el cual las dos partes están de acuerdo y cuál es la cantidad que se intercambiará en ese momento. Cuando hablamos de estabilidad del equilibrio, vamos a considerar diferentes elementos. El primero, o la primera inquietud que pueda salir aquí está, ¿y qué es lo que nos asegura que va a existir ese famoso equilibrio? Tenemos nuestra gráfica en el plano cartesiano, ahí en el primer cuadrante estamos trazando las dos curvas, tanto de la oferta como de la demanda, y analicemos primero con un precio de 20. Notamos que va a existir una escasez de 8,000 unidades. ¿Y esto a qué se debe? Pues vean ustedes, la curva de la oferta está intersectada en la cantidad 2,000 y la curva de la demanda en el precio de 20 en 10,000. Es decir, los consumidores comprarían 10,000 unidades si el precio fuera de 20.
pero los oferentes les resulta poco atractivo el precio de 20, por lo tanto están dispuestos a ofrecer únicamente 2.000. A eso se debe la escasez de 8.000 unidades. ¿Qué pasa entonces? Si se elevan los precios como respuesta a esta relación, entonces podemos nosotros recordar lo de la ley de la demanda decreciente, que si un precio se incrementa, la cantidad demandada va a reducirse y por lo contrario, la oferta será incrementada. Y aquí notamos cómo entre más se acerca el precio a los 60, más están dispuestos los oferentes a poner a disposición de los demandantes, pero los demandantes están pensando en que su capacidad o su ingreso pues no les alcanzaría que para cerca de 6.000 unidades. Claramente la escasez que se mencionó hace unos minutos resulta que se va eliminando hasta el punto donde existe esa coincidencia. Y esa coincidencia se va a alcanzar en el famoso punto de equilibrio, que va a estar en un precio de 60 con una cantidad de 6.000. Este es el juego que nosotros vamos a estar observando en diferentes momentos y claramente nos ejemplifica acá la relación en cómo se va incrementando la oferta en función del incremento del precio, pero así también cómo se va reduciendo la cantidad demandada en función del precio para los demandantes. Ahora, si compensamos en un precio de 100, nos vamos a dar cuenta que la situación se invierte. Aquí va a haber un excedente de 8.000 unidades, porque los oferentes están dispuestos a producir 10.000 unidades si el precio fuera 100, pero los demandantes requerirían únicamente 2.000, entonces sobrarían 8.000 unidades en el mercado. En otros momentos se analizará esta relación, ¿verdad? Porque tenemos claro que un excedente en el mercado, pues para los empresarios tiene consecuencias catastróficas. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, que van a acumular inventarios. Y el acumular inventarios implica costos. Inversión ahí que está parada, que no está produciendo y que tienen que buscar la manera cómo venderlos, ¿no? Entonces vamos a encontrar nosotros que va a haber presión sobre el precio. En este caso, la idea es que el oferente vaya pensando en reducir el precio al que está dispuesto a vender, de tal manera que el demandante busque conciliar en una cantidad mucho menor a las 100 que se estaban observando inicialmente. Y ahí vemos nosotros cómo si la incidencia del precio se va a bajar, el resultado es que de 2.000 se pueda ir incrementando la demanda, que ya se terminó hace unos momentos en que sería en 60 el precio y 6.000 en cantidad. Ejercitemos un poquito esta idea. Para ello vamos a explicar la mecánica de resolución de estos casos. Y lo primero que se recomienda es complementar o completar ahí una tabla. Una tabla que puede tener estas características. No son únicas, ustedes pueden modificarlas o pueden encontrar una versión distinta. Si observan, pues tiene más columnas que lo que visualizamos hace unos momentos cuando se planteó en la gráfica con el punto de equilibrio. Lo que nos vamos a encontrar inicialmente es que la columna de PX pues corresponde al rango de los precios comunes, es decir, con los cuales vamos a estar conjugando las cantidades de demanda y las cantidades de oferta. Normalmente ese rango de precios se define al momento de plantear el ejercicio. Si no, tenemos que buscar la manera de encontrar precios que estén por encima del equilibrio y por debajo del equilibrio. ¿Cómo hacemos esto? No se desesperen, ya haremos ejercicios y comprobaremos esta parte. La siguiente columna tiene que ver con el desarrollo de la función de la demanda. Qx va a estar en función del precio. Y recordemos que aquí se va a aplicar lo de la ley de la demanda decreciente. Si el precio es alto, la cantidad va a ser menor. Si el precio es bajo, la cantidad va a ser mayor. La tercera columna tiene que ver con el desarrollo de la función de la oferta. Y aquí vamos a observar que a mayor precio, mayor cantidad. Una situación contraria a la de la demanda. Acá resulta interesante poder conocer cuáles son las condiciones o las situaciones que se están observando en el mercado. Y para ello está la cuarta columna. Y ahí van a haber tres condiciones o tres momentos. Si va a haber excedente, si va a haber equilibrio, es decir, que coincidan, o si va a haber escasez. Excedente cuando se produce más de lo que se está demandando.
equilibrio cuando coinciden las cantidades y va a existir escasez cuando la cantidad demandada va a ser superior a la cantidad ofrecida. La última columna a analizar acá corresponde a la presión sobre el precio. Y tal cual observamos en las flechas en las gráficas anteriores, puede ser descendente, puede ser inamovible o neutral, o puede ser ascendente. ¿Cuándo va a ser descendente? Cuando haya un excedente. ¿Cuándo va a ser neutral? Cuando existe equilibrio. ¿Y cuándo va a ser ascendente? Cuando haya escasez. Todo esto nos permite inferir que las primeras tres columnas son las que nos van a permitir o nos van a facilitar elaborar la gráfica. En esa gráfica generalmente se conoce como curva. Vamos a desarrollar un ejercicio en donde la cantidad demandada está en función de 12 menos 2px y la cantidad ofertada como 2px, que al hablar de px estamos hablando del precio. No tenemos ni tabla, no tenemos ni gráfica, lo que tenemos son las dos funciones y lo que vamos a proceder entonces es a considerar un rango de precios entre 0 y 6 para poder determinar las cantidades, tanto de la demanda como de la oferta. Tenemos la tabla, colocamos los precios y procedemos a la función de la demanda. Recordemos que es 12 menos 2px y en este caso px vale 6. Por lo tanto, 12 menos 12 va a ser 0. Si el precio cambia a 5, modificamos ahí entre paréntesis el 6 por el 5 y 12 menos 10 va a ser 2. Si el precio se rebaja a 4, entonces la demanda va a ser de 4. Si el cambio de precio se da a 3, 12 menos 6 nos va a dar 6. Si el precio cambia a 2, entonces 12 menos 4 va a ser 8. Si el precio va a ser 1, 12 menos 2 nos va a dar 10. Ahora, ¿qué pasa si el precio es 0? 12 menos 0 es 0, pero aquí tenemos que aclararlo. Nadie va a vender a 0, pues, es decir, aquí simplemente es un elemento que se está planteando, pero que no corresponde a un proceso natural. Vamos con la oferta. Recordemos que es 2 por px. Si el precio es 6, entonces 2 por 6, 12. Si el precio es 5, 2 por 5 es 10. Si el precio es 4, 2 por 4, 8. Si el precio es 3, 2 por 3, 6. ¿Qué notamos allí? Que a un precio de 3 hay equilibrio entre la oferta y la demanda. Si el precio fuese 2, la cantidad ofrecida sería 4. Si el precio fuera 1, entonces la cantidad va a ser 2. Y si el precio es 0, pues nadie va a querer vender a eso, ya lo platicamos, entonces la cantidad ofrecida sería 0. Ahora, recuérdense que hablamos de 3 momentos en la situación de mercado. Y la primera que vamos a identificar es la condición de equilibrio. Y si hay mayor cantidad en el mercado de lo que la gente quiere comprar, entonces va a existir excedente. Y si se da lo contrario, pues va a haber escasez. Es decir, la gente va a querer comprar, pero no va a haber. Que no hay presión sobre el precio si hay equilibrio, pero digamos la presión va a ser de tipo descendente si la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Y va a ser lo contrario, es decir, va a ser ascendente cuando existe escasez. Si hay mucho producto en el mercado, la tendencia es que baje de precio. Si hay poco producto en el mercado, la tendencia es a que este se incremente.
Si consideramos entonces las primeras tres columnas de la tabla que acabamos de conformar, nos va a permitir generar la gráfica con las dos curvas, tanto de la oferta que está en azul como la demanda que está en naranja. ¿Y qué notamos acá? Que la intersección coincide exactamente con el precio de 3 y con la cantidad de 6. Consideremos un nuevo ejercicio. Acá se nos indica que la función de la demanda es 500 menos 10px y la de la oferta es 10px menos 100. Quizá un poquito más compleja que el ejercicio que acabamos de resolver. Pero le vamos a agregar un toque más aquí en el sentido de que no tenemos claro cuál va a ser el rango de los precios. Y esto nos genera ciertas inquietudes en cuanto a cómo le vamos a hacer. Porque me está diciendo que calcule el precio de equilibrio, dadas las funciones, que determine la cantidad de equilibrio. Pero en cuanto al precio, me está diciendo que considere, en este caso, al menos dos precios mayores y dos precios menores del equilibrio, pero no encuentro, no tengo idea aquí de cuál es el precio de equilibrio. Bueno, entonces viene la pregunta, ¿qué hacemos? Pues no nos sintamos incómodos, es sencillo, simplemente vamos a seguir una serie de pasos así muy prácticos para encontrarlo. Primero que tenemos que hacer es igualar las dos funciones que nos dan. Y tenemos 10px menos 100, que era la oferta, o 500 menos 10px, que era la demanda. Alguien puede decir, pero si primero se dio el del 500 después del 10, no importa. Recuérdense que esta es una ecuación y ahí el orden de los miembros no tiene ningún problema. Es decir, si lo simplificamos, A es igual a B. Podríamos decir lo mismo, B es igual a A. No tendríamos ningún inconveniente con esa parte. ¿Qué hacemos luego de igualar las funciones? Pues vamos a despejar X. Tomemos en cuenta que al lado derecho tendríamos menos 10px y si lo cambiamos de lado tendría que ir con signo contrario. Entonces a los 10px que están se le sumarían los otros 10 que estamos trasladando. Contamos con 500 al lado derecho y los 100 negativos del lado izquierdo pues pasarían como 100 positivos al lado derecho. De tal manera que 10 más 10 me va a dar 20px y 500 más 100 me va a dar 600. El 20 está multiplicando al px, tiene que pasar dividiendo al 600 y ya tenemos el precio de equilibrio que es 30. Ahora podemos pensar, puedo dos precios hacia arriba, dos precios hacia abajo como mínimo, ¿no? Para poder construir mi tabla y una vez identificados los precios y conociendo las funciones para la demanda y para la oferta, entonces puedo construir mi tabla. Ya nos dimos cuenta que sí puedo responder a todos los requerimientos de este ejercicio. Ahora, ¿cómo determino la cantidad de equilibrio? Tomo una ecuación de las dos, 10px menos 100, y sustituyo px por el 30 que ya tengo. Entonces 10 por 30 me va a dar 300 y 300 menos 100 me dice que es 200 la cantidad de equilibrio, considerando la fórmula de la oferta. Pero alguien dice, ¿pero qué pasa si ocupo la de la demanda? Pues analicémosla. Aquí está. 500 menos 10px. Sustituimos el px por 30 y 500 menos 300, porque 30 por 10 son 300. Entonces vamos a coincidir en que la cantidad de equilibrio va a ser 200. Nos vamos a nuestra tabla, colocamos los precios
Dejamos el 30 en el centro y aquí pensamos en 3 superiores al 30 y en 3 inferiores al 30. Y está otra vez el 0. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Aplicamos entonces la función de la demanda 500 menos 10 px, como sustituimos el px por 60, entonces 500 menos 600 me va a dar negativo. Y es claro que esto no aplica porque no se pueden comprar cantidades negativas. Lo peor que puede pasar es que ustedes no compren nada, pero no pueden decir compré menos 5. Tomamos el precio de 50, 500 menos 10 por 50 me va a dar 0, es decir, 500 menos 500 me va a dar 0, es decir, que si el precio fuera de 50, la gente no compraría porque de acuerdo a su función nos va a dar 0. Pero si el precio es 40, 40 menos 400 va a ser 100. Si cambia el precio a 30, entonces 500 menos 300, 200. Si el precio fuera aún más bajo, es decir, en 20, 500 menos 200 me va a dar 300. La gente va a comprar más. Si fuese en 10, 500 menos 100 va a ser 400. Y el sueño, que es imposible, ya lo platicamos, que si el precio fuera de 0, pues la gente compraría 500. Sabemos que eso no es posible. Ya lo vamos a demostrar. Consideramos la función de la demanda, que es 10px menos 100. Entonces 10 por 60 me va a dar 600. Y a 600 le resto 100, me va a dar 500. En otras palabras, si el precio fuera de 60, los productores o los oferentes tendrían a disposición de los demandantes 500. Si el precio bajase a 50, entonces la cantidad ofrecida también se va a reducir. Y 500 menos 100 van a ser 400. Si la tendencia del precio es seguir bajando, 400 menos 100 va a ser 300. Y si baja a 30, entonces los oferentes dirían 300 menos 100, 200. La cantidad ofrecida a un precio de 30 sería 200. Aquí encontramos nuestro punto de equilibrio. Si sigue reduciéndose el precio, 200 menos 100 me va a dar 100. Si el precio es 10, no hay atractivo para los oferentes. 100 menos 100 es 0. Y si el precio fuera 0, sería peor todavía, ¿verdad? Porque 10 por 0 es 0, menos 100 me daría menos 100 negativos. Por lo tanto, tampoco es posible técnicamente ir y ofrecer menos 100 unidades. Y ese es el término NA, no aplica. ¿Cómo sería la situación en el mercado? Primero, planteemos nuestro equilibrio. Ya lo encontramos en el precio de 30, ¿verdad? Con 200 unidades. Recordemos que si la cantidad ofrecida es mayor que la demandada, pues hay excedente en el mercado. Si por el contrario hay más demanda que la oferta, entonces va a haber escasez. Si hay equilibrio en el precio, no hay presión, es neutral. Si tenemos excedente, entonces la tendencia es a que el precio baje, y si hay escasez, la tendencia es a que el precio suba. ¿Cómo elaboramos el gráfico? Pues tomamos las primeras 3 columnas, como hemos hecho hasta el momento. Aquí tenemos la gráfica y claramente se llega a la misma conclusión. Precio 30, cantidad 200. Espero esta explicación sea de mucha utilidad. Cualquier inquietud la pueden enviar al correo clcerna@gmail.com. Estamos para servirles. Bendiciones.